precisamente en uno de los análisis de la intervención, la participación pasada por parte de Miguel. Miguel tocaba un tema muy importante, y es que no solo la tierra, el trabajo y capital, los factores de riqueza, fueron en el pasado la tierra, el trabajo y capital, pero le agregó otro elemento, el conocimiento humano con el surgimiento de la nueva técnica, de la nueva tecnología. Claro. Sí, correcto. Entonces, la segunda revolución industrial tuvo características particulares de Miguel. Se le agregaron nuevos elementos a lo que fue la máquina de vapor, ya utilizaron otros componentes de la misma naturaleza. Sí. Sí. Por eso es que esa revolución industrial, esa segunda que ya se inicia y es propia del siglo XIX, en este caso aparece la electricidad, esos grandes descubrimientos de Edison, que también Tesla fue uno de los grandes que descubrió la posibilidad de esa iluminación que hoy gozamos, el fruto de ese avance tecnológico que se logró y que afectó y que se introdujo en todo lo que era la producción. Porque hay que tener claro que todos los avances, todos los descubrimientos, todas las nuevas tecnologías siempre ha estado conectada con la producción de bienes y servicios. Eso es práctico y es lo más conveniente para el avance de la sociedad. Para darle una oportunidad, para dar oportunidad. Y hubo un momento de la historia en que los investigadores fueron cuestionados, porque esa nobleza trazada planteó que todo dependía de un ser divino, y se opuso siempre, persiguieron siempre los hombres y mujeres que precisamente buscaban en la naturaleza la causa de los fenómenos de la naturaleza, la causa de los fenómenos sociales. Entonces, esos grupos creyentes entraron en contradicción con los grandes investigadores, porque atribuían todo a un ser divino, un ser superior, ¿verdad? Eso es natural, eso es la lucha que se libró en la época donde dominaba la teología. La teología. Sí, eso fue en la época de la Edad Media. Es decir, la Edad Media se caracteriza por el dominio, control del pensamiento de la humanidad en ese momento de la teología. Y el resultado de eso son en nuestro país, por ejemplo, para ir más cerca, no ir muy lejos, aquí en nuestro país la llegada que tuvieron esas órdenes religiosas, como los dominicos, los franciscanos y los jesuitas. Eso se dio ya en el siglo XVI. Entonces, ese proceso que se da, que corresponde a lo que era el dominio de la mente y ideológico de ese sector dominante que eran los señores feudales, se basaron en la creencia religiosa. Es decir, la teología, la religión, en este caso la religión católica, que fue la que logró en la Edad Media tener el dominio en cuanto al pensamiento, en cuanto a las ideas, en cuanto a lo que eran los parámetros de entendimiento de la realidad. Se daba este caso fruto del mismo oscurantismo, muchos dicen, en que la ciencia cayó o se vio envuelta en ese momento cuando dominaban los señores feudales, y el feudalismo tenía su mayor auge, sí, y no permitía que esas ideas redentoras que luego se fueron avanzando, que fueron tomando su curso, esas ideas tuvieron que luchar, enfrentar a esa creencia que ya se tenía como divina, como plasmada ya en libros. Ahí tenemos la Biblia, ahí tenemos una serie de planteamientos que hacía Santo Tomás de Aquino, que hacía Ockham, como grandes filósofos y entendidos del pensamiento católico. Pero también surgieron ya con el desarrollo del nuevo sistema capitalista que se iba introduciendo, no solo en el plano económico como lo vimos con la revolución industrial, en el plano tecnológico, sino también en el plano de las ideas. Al ir introduciéndose esas ideas capitalistas, aparece el luteranismo, Martín Lutero, con sus nuevas ideas, con su reforma a lo que eran esas
esas ideas católicas que eran las dominantes. Eso es fruto también del desarrollo que se va dando social y de la humanidad. Es decir, ese atraso que había, que la ciencia se vio envuelta en la época de la Edad Media, se rompe con el capitalismo porque los capitalistas necesitaban ideas renovadoras, ideas que sean racionales. Y ahí que surge también dos corrientes filosóficas muy importantes, como es la racionalista y la otra corriente que es el empirismo. Sí, esas dos corrientes que se van desarrollando en todo lo que es el pensamiento europeo, da al traste con lo que eran las ideas feudales, porque ya se va adoptando la razón como una forma de pensar y la experiencia como resultado de ver los procesos a través de los sentidos y de ahí sacar algunas conclusiones. Eso se vio enfrentado y, como usted dice, los científicos que tenían ideas avanzadas ya en ese momento, Galileo Galilei se vio en una situación difícil porque la iglesia lo sometió a un juicio. Fueron severos, eran juicios fuertes. O usted se arrepentía o lo eliminaba físicamente, lo metían en la hoguera. Lo metían en una hoguera, lo metían en un tanque caliente con petróleo lleno de... Sí, porque eso era fruto también de la imposición de esas ideas católicas, que trajo como consecuencia luego la Santa Inquisición, que ahí en la hoguera murieron decenas de personas. Pero ya en esa época, ya cuando irrumpe en la escena el capitalismo, todas esas ideas, todas esas nuevas ideas que van llegando, sí van tomando cuerpo y van acomodándose a lo que era el nuevo sistema económico, político y social que se iba implantando. Y esa represión, esa forma de frenar, de tratar de frenar el desarrollo del pensamiento y del conocimiento, ya tiene una vasta expansión, porque los capitalistas sí permiten, en este caso, y es un factor importante, que hasta Carlos Marx lo reconoce, que el capitalismo había dado un avance vertiginoso en cuanto a lo que son la formación de una economía básica y una economía y la fuerza productiva la va desarrollando, pero que también en ese mismo sentido se va desarrollando el pensamiento, porque hay una concatenación en este caso y una dialéctica entre lo que es el desarrollo del pensamiento unido al desarrollo social, económico y político. Correcto, y la misma relación del hombre con la fuerza que producía, con la maquinaria, fue lo que provocó el surgimiento de nuevas invenciones. Por ejemplo, la producción de mercancía en serie, eso nunca se había visto. Precisamente con la máquina eso se logró. No, eso no era posible. Que había máquinas que en fracciones de minutos te producían 1 millón de chacabanas del mismo tipo, el mismo modelo. Otro millón de chacabanas con modelos diferentes de manera serial. Lo que tenía que el hombre durar meses y meses en hilandería, tratar de hacer todos esos avances. Lo que quiere decir que el contacto del hombre con los medios de producción fue un factor que jugó un papel muy importante y fue precisamente visto por el hombre como instrumento de conocimiento para precisamente modernizar y crear una máquina mucho más sofisticada y mucho más avanzada. Y esa es una realidad, porque sí, es que la producción adquiere en este momento, en ese instante, cuando estamos refiriéndonos ya a la segunda revolución industrial, que fue el siglo XIX, que se inició y concretizó, porque se sitúa hasta 1914, esa segunda revolución industrial llegó hasta ahí, hasta ese momento, y se supone que ya para esa época la humanidad había entrado en el proceso de automatización y de creación de esa producción en serie, que la inició Ford con los carros, es decir, los vehículos que a principios de siglo revolucionó el transporte, porque el transporte era guiado por fuerza animal, aquella diligencia que había, decían en algunos países, que nosotros le llamábamos
esos caballos que iban coches guiados por caballos. Entonces ese proceso que se da ya a principios de siglo con la aparición del automóvil, el desarrollo de esa tecnología, entonces se genera lo que es una fuerza de transporte, es decir, el transporte adquiere otra dimensión. Y la producción en serie, que no es nada, no fue algo que surgió de repente, sino fue algo fruto de una maduración del proceso de mecanización de la producción. Porque antes lo que hacía un artesano era que producía, uno producía de una camisa, producía la manga, otro producía el botón, otro producía lo que era el cuello. Entonces por partes se iban uniendo. No, aquí es un proceso en serie. Ya va saliendo la camisa hecha con un proceso más de mayor tecnología. Eso pasó con los automóviles y eso pasó con la producción en sentido general. Por eso también se produce también el ensamblaje, que fue también otro aspecto que también revolucionó lo que era la producción. Y todos esos elementos unidos, apareció el avión, que no se conocía también como medio de transporte. Lo único malo fue que se utilizó como medio de guerra. Y ahí fue que la tecnología y el avance tecnológico se fue distorsionando desde ese momento. Sí. Y en la actualidad hay un instrumento para la guerra. La tecnología es un instrumento para la guerra. Sí, claro. Yo recientemente vi una noticia en la que el presidente de la Unión Soviética, Putin. Que Gorbachev fue el de la perestroika. Putin se desplazó de Rusia y andaba con su bulto, andaban con sus 3 bultos, que son herramientas que a través de un switch inmediatamente, si hay que desplegar la bomba atómica, sí. Putin se desplazó con su equipo, que cada uno andaba con uno de esos maletines. El robot fue uno de los grandes pasos de avance para la humanidad, que sí se utiliza para la fabricación de vehículos, y precisamente así está la humanidad. Vamos con nuestros anunciantes, señores. Aquí con el Gran Durán, la gente de Car Master, Centro Automotriz en la Charles de Gaulle frente a La Sirena. Especialistas en frenos, alineación, balanceo, mecánica en general, diagnóstico eléctrico. La gente del Centro Automotriz Car Master, al ritmo de la salsera, con el Gran Durán. Centro Automotriz Car Master. La tercera revolución industrial, Cabrera, es la continuación de la segunda revolución industrial, porque es como una lucha de invención donde el invento anterior es suplantado por un invento mucho más sofisticado, mucho más moderno, mucho más avanzado, y precisamente se agiliza una serie de procesos. Ya la vía de comunicación no es igual a la vía de comunicación que utilizaron nuestros aborígenes, que se comunicaban a través de la tambora y tenían un código para determinar qué era lo que estaba pasando cuando tocaba la tambora, cuando estaban tocando la tambora. El fuego es una herramienta que también fue utilizado por los aborígenes de manera primogénea, y precisamente el fuego determinó de manera clara qué era lo que estaba pasando. Con el tiempo el hombre fue inventando, y ya el hombre se desplazaba en ruedas, se desplazaba con instrumentos que se movilizaban rápidamente.
Pero la tercera revolución industrial agilizó ya las grandes reformas y nuevas formas de comunicación. Surge el mundo que estamos viviendo hoy, que los hijos de nosotros son nuestro maestro, el mundo digital. Yo tengo una nietecita que tiene 11 años y ella es que maneja el celular de la abuela. Y dice, no, abuela, eso no es así, eso se hace así. Entonces vivimos en un mundo globalizado en el que la tecnología, los jóvenes que hoy no manejan la tecnología, se quedarán atrás. Esa tercera revolución industrial es importante verla, porque esa se calcula el espacio de tiempo en el cual se desarrolló esa tercera revolución industrial en la segunda parte de esa década del siglo XX, porque en 1940 en adelante se van dando una serie de cambios, de transformaciones en la comunicación, en la tecnología para la producción. Hay una serie de condiciones que se van creando a partir de esa fecha y que se radicalizan y se profundizan en la década del 80 y del 70. Son 2 décadas básicas para que esos cambios se vayan consolidando. Por eso nosotros, una generación que vivimos esa época, vimos cómo el vuelco que toma la industria, la producción, la nueva tecnología, la comunicación, lo que le llamaban la TIC, técnica de información y comunicación. Eso es una forma de información con mayor capacidad. Ya aparece la computación, el proceso en el cual uno, mediante mecanismos ya de algoritmos y de números, uno va combinando para crear palabras, ideas, la va conformando y se va haciendo ya de manera definitiva un proceso que no se conoció nunca en la historia de la humanidad. Sí, en algunos sitios del país, de manera particular en mi ciudad natal, La Romana, en los batelles del Central Romana, hoy aún en algunos sitios existen los teléfonos en Santa Fe. ¿Te recuerdas cuál eran los teléfonos en Santa Fe? Era un teléfono grande que a través de 3 timbrazos te decía que tú estabas llamando a Cacata. 2 timbres te decía que tú estabas llamando a Gran Calle. Un timbre te decía que tú estabas llamando a Batey Martínez. Entonces la tecnología en su etapa ya artesanal que ha ido siendo sustituida, ¿verdad? Creo que en esos sitios que todavía no hay informática, centro de informática, la comunicación me parece que sigue siendo la misma. Pero sin embargo, en el centro de la ciudad, la comunicación y la vía de comunicación mucho más moderna, mucho más avanzada. Claro, sí, porque ya hay otra forma de ver, de comunicarse, para uno poder intercambiar con alguna persona que está a distancia. Ya hay mecanismos sofisticados en los cuales se va estableciendo esa comunicación. Sin embargo, es bueno resaltar que hubo una persona muy intelectual, un pensador de Estados Unidos, llamado Jeremy Rifkin, que fue uno de los que más se ha preocupado, porque él todavía está vigente, está vivo, se ha preocupado por el estudio de lo que es esa tercera revolución industrial. Él incluso escribió un libro llamado La Tercera Revolución Industrial, donde él señala todos los aspectos en los cuales esa revolución industrial ha afectado de manera positiva al mundo. Es decir, ¿qué ha traído esa revolución industrial, esa tercera revolución industrial, al desarrollo de la humanidad en estos momentos, en esos espacios donde se dieron esos avances que no se conocían, ya eran avances novedosos, porque la humanidad empezó ya a preocuparse por los recursos renovables. Ahí viene el problema de la inquietud por el medio ambiente, es decir, cómo se iban a utilizar esos recursos, la forma en que se debían aprovechar, pero también él veía el problema del trabajo. Él decía que venía una situación en el mundo donde el trabajo
iba a ser como limitado en cuanto a su ejecución, porque la automatización que se iba produciendo iba a crear que las industrias tuvieran otro mecanismo que no sea el que se había aplicado anteriormente. Él veía esa situación favorable en el sentido de que iba creando todas las condiciones en las cuales también los gobiernos y los países debían de ir tomando en cuenta esa mano de obra que se iba a ir desplazando para ubicarla en un lugar donde pudieran desempeñarse activamente y producir lo que estaban ya destinados a crear en otras condiciones. Porque esa avalancha de cambios iba a traer, según Ricky, esa situación a nivel industrial. Vio también esa forma encadenada que se iba dando la producción y él decía que eso era parte de ese avance tecnológico que se había producido. Él hizo una serie de planteamientos en ese libro que son importantes de analizar para situarnos en lo que ha sido esa tercera revolución industrial, porque él da en la diana, como decimos, en la diana de lo que ha sido los cambios desde el 1940, pasando por las nuevas renovaciones tecnológicas y científicas de los años 80 y 70, que fueron las que crearon las bases para lo que hoy conocemos como la cuarta revolución industrial. Esa cuarta revolución industrial, podríamos decir que esa cuarta revolución industrial, los viajes que realizan tanto la Unión Soviética como Estados Unidos al espacio aéreo están marcados dentro de esa cuarta revolución industrial. Se ha visto favorecido, aunque esos viajes los están andando desde los años 60. Recuérdese el 69, esa llegada que hizo Rusia. Sí, pero los primeros ensayos fueron con animales, ¿verdad? Sí, sí, porque es cruel llevar a una gente a una situación donde usted no sabe qué hay ahí, qué se puede provocar. Entonces se hicieron con animales, pero luego entonces, a partir de 1969, con ese viaje que se hizo, que fue el gran viaje que se hizo de llegar a descubrir el espacio, a hacer todo lo que era una nueva vida, que se viera que el espacio podía ser conquistado y que el ser humano podía llegar a otros lugares como a la Luna y a esos sitios. Entonces esos lugares fueron foco de atención de lo que eran los científicos de esa época. Ahora, esa situación que se fue generando de creación de esas condiciones para los viajes se dieron solo en esos países que tenían alta tecnología, altos niveles de conocimiento y centros espaciales, como era Rusia en ese momento, o la Unión Soviética, porque no se había creado en esa situación. Cabo Cañaveral con Estados Unidos. Y Estados Unidos, la NASA. Pero dicen que el planeta, en la Luna hay agua. Y si vislumbran la existencia de agua es porque hay vida. No sabemos qué seres humanos son. Pero algunos estudios que se han hecho han llegado a la conclusión de que precisamente con instrumentos electrónicos han determinado que se han escuchado unos ruidos que no son propios de este planeta. Entonces, precisamente hay secretos que todavía los científicos no han descrito, y precisamente es una situación que ya eso se marca entre la cuarta ola, ¿verdad? Sí, ya en este proceso que nosotros estamos viviendo, sí hay mucho misterio todavía que para la humanidad y para la ciencia tienen que ser descubiertos. Es decir, en la humanidad lo que trata es de ver, y en este caso, cómo un grupo de personas que son pensadores, son científicos, son tecnólogos, es decir, que de alto nivel, que pueden llegar a conclusiones sobre determinado descubrimiento y determinada llegada a lugares inhóspitos del espacio. Eso es un proceso que hay que verlo. ¿Y hay posibilidad de que a mediano, corto y largo plazo se pueda implementar un turismo espacial? Eso se tiene en mente eso. Es decir, crear una situación, condiciones en las cuales en otro planeta
haya la posibilidad de que haya agua, que haya un espacio claro y preciso donde el ser humano no tenga inconveniente de fallecer, porque eso también hay que tomarlo en cuenta, para que entonces pueda trasladarse una parte de la población que tenga las condiciones para ir a esos espacios siderales que todavía, como le digo, están en proceso de investigación y de conocimiento para sacar conclusiones y ver si se pueden abordar y vivir. Miguel, si no hay novedad, si no hay nada nuevo, nosotros hemos hecho una recapitulación sobre todos los temas que tienen que ver con la historia pasada, la filosofía del pasado, la economía del pasado, base fundamental para los temas que vamos a retomar en el futuro, que ya tienen que ver con la economía nuestra y sus distintas variables. Sí, es necesario que nosotros hicimos, ya lo concluimos hoy, ese repaso, ese balance de lo que ha sido el avance de la humanidad, el proceso en lo cual, porque no es de golpe que se dan las cosas, es con un proceso. Entonces nosotros lo que hemos tratado aquí es de ver cómo ese proceso que se ha visto en la humanidad en los últimos miles de años, que no es corto, cómo ha ido evolucionando y cómo se ha pasado de una etapa que no se permitía el conocimiento de ciertas cosas que hoy se ven claro, porque la humanidad, uno a veces ve la situación, la generación de este siglo, el siglo XXI, dirá, pero esto es maravilla lo que se está viviendo, mira, yo me comunico, yo tengo tecnología, yo le doy a un clic, ya me comunico con el mundo entero, yo veo todos los programas por YouTube y por los canales que hay, pero eso no se veía antes. Es decir, no había esa posibilidad de que la humanidad, de que el ser humano pueda divertirse y recrearse y adquirir conocimiento a través de esa nueva tecnología que con un celular usted se conecta y ve una serie de informaciones, adquiere una serie de conocimientos y también, ¿por qué no?, hasta se divierte escuchando buena música. Es decir, que hay una posibilidad ahora de que el ser humano, de que la humanidad avance de manera más ampliada, más vertiginosa, porque hay condiciones que han cambiado y que le permiten sostener ya un desarrollo, aunque en proceso, como siempre le digo, pero más acelerado, porque las condiciones están dadas. Sí. Es decir, hay elementos que favorecen esos cambios, esas transformaciones, y así las sociedades mismas adquieren y deben ver la situación como una oportunidad para desarrollarse y para adquirir un papel fundamental y de mayor peso en lo que es las decisiones mundiales. Quiere decir que ya la teleaudiencia nuestra sabe sobremanera qué fue la perestroika, qué era la ideología y qué es la ideología, por qué Fukuyama se equivocó y después ratificó y comprobó que se había equivocado, por qué los países han vivido 4 etapas que tienen que ver con las grandes revoluciones y las grandes transformaciones de la maquinaria para llegar a donde estamos, y sobremanera a partir de ya tomando esos conocimientos como base, como referencia, como zapata, nosotros ya nos adentraremos en los temas de la economía de los gobiernos nuestros y ver si la economía de los gobiernos nuestros es liberal, no liberal, qué tipo de economía se está aplicando, cómo va el desarrollo tecnológico, el Producto Interno Bruto y precisamente la distribución del Producto Interno Bruto, los temas sobre seguridad social, los temas sobre el calentamiento global, etcétera, etcétera. Eso es posible gracias a todos estos conocimientos pasados que son referencias para poder precisamente nosotros abordar con más propiedad el porvenir económico de la República Dominicana y nuestra teleaudiencia tenga capacidad para comprender precisamente los enfoques de profesores que traeremos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que conjuntamente con Cabrera realizaremos paneles también sobre el tema ya específico, ¿verdad? Claro, eso es importante porque eso ya nos sitúa en lo que es la realidad actual que vive la sociedad dominicana y que también el mundo, es decir, qué situación se presenta ahora,
por qué estamos ahora en esta condición, pero fue fruto del pasado, de esa acumulación de conocimientos, de esa acumulación de hechos que dieron al traste con lo que era un atraso de la humanidad. Y también otro elemento que los científicos siempre señalan, la capacidad de dominar la naturaleza. Es decir, esos instrumentos de producción, esos instrumentos de conocimiento, esos conocimientos nuevos, lo que están enfocados y van en la línea de dominar las leyes de la naturaleza, a ver cómo se acomoda y se ponen al servicio de la humanidad. Ese debe ser el objetivo de nosotros. No maltratar a la naturaleza, ¿verdad? No, tomarla como elemento de afianzamiento para luego la humanidad pueda desarrollarse. Porque parte de la vida mía es que nosotros somos parte de la naturaleza como seres humanos. Entonces usted le pide el programa y el próximo martes estaremos nuevamente, posiblemente con Sucre Rosario y con el profesor, el economista de la UAS, el profesor Siriano. Bueno, ya el próximo martes entonces veremos esos puntos que Luis Montero acaba de señalar. Entonces que pasen muy buena tarde y hasta el próximo programa el martes que viene.